Buenas noches, mi nombre es Jesús Javier Canales Romero, soy alumno del séptimo tetramestre de la Facultad de Comercio y Administración. Hablaré sobre los temas vistos durante esta segunda unidad de trabajo. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es la administración pública? Cuando hablamos de algo público, hacemos referencia a que es algo que viene siendo de la nación o algo general, algo que no le pertenece a nadie y algo que está correlacionado con varias cosas, pues vaya, como su nombre lo dice, de carácter público, o sea, de todos. ¿Qué quiere decir con público? En público intervienen, por ejemplo, los ciudadanos, intervienen instituciones públicas, el gobierno. Con la administración pública nos referimos al hecho de que todo esto que mencioné tiene que correlacionarse bien, tiene que poder funcionar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que se encargan de toda la cuestión de los recursos públicos y de cómo se llegan a mover las cosas? Es el gobierno. ¿Y por qué el gobierno hace esto? Porque tiene que satisfacer las necesidades de nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si los recursos no se llegan a usar de la mejor manera, va a haber insatisfacción y va a haber problemas sociales. Entonces, la administración pública de lo que se encarga es de que haya una relación, por ejemplo, humana, o sea, los principales encargados o funcionarios con la ciudadanía en general. ¿Para qué? Para que estos puedan de manera formal y de manera correcta optimizar los recursos y meterse en varias áreas de carácter general que a todos nos importan. Ya sean como sectores de salud, ya sean sectores de vialidad o cualquier otra cuestión. Pero ese es su objetivo, proteger los intereses de la ciudadanía y que haya una buena relación entre el poder del gobierno y la ciudadanía. Luego ya tenemos el otro tema, que es tipos de organización administrativa. Si uno se va a simple vista, puede decir, no, es que una organización administrativa es relacionada al concepto de administración, o sea, cómo se relaciona de manera administrativa con el cuidado de una empresa. Todos sabemos que la administración pues es para cumplir objetivos, metas y que la empresa se pierda de grandes problemas que pudiera llegar a tener. Pero en este caso, como estamos hablando en un aspecto más de impuestos, más fiscal, aquí creo que tiene que ver más la cuestión de los organismos que están con toda esta área administrativa. En este apartado podemos tener que en un país están los centralizados, los descentralizados y los de desconcentrización y las sociedades mercantiles. Voy a explicar qué es cada cosa, ¿ok? La centralización son los que dependen pues económicamente del gobierno y están estrechamente ligados a ellos, o sea, no tienen como que una personalidad jurídica propia y no tienen un patrimonio. Entonces, este de cuenta que son subordinados del mismo gobierno. Por ejemplo, pueden ser organismos como la Secretaría de Educación, por ejemplo, así decirlo. Luego están los descentralizados, que son los cuales los genera el propio gobierno, pero tienen personalidad jurídica propia. Básicamente ellos producen, gestionan, mueven lo suyo y tienen su propio patrimonio. Podemos poner de ejemplo esto como el Seguro Social o la Comisión Federal de Electricidad, que son autónomos y se llegan a mover, pero todavía están creados por el gobierno. O sea, son para satisfacer una necesidad del país. Está la desconcentrización, que son los organismos encargados de que se cumplan las cosas que el gobierno necesita que hagamos. O sea, por ejemplo, el SAT es uno de estos tipos de organismos. ¿De qué se encarga? Pues se encarga de que se cumplan con las obligaciones fiscales. Entonces son aquellos que se puede decir que vienen como que vigilando lo que nosotros pues tenemos que hacer, ¿verdad? Y por último están las sociedades mercantiles, que pues, son los organismos que trabajan, o sea, vienen siendo ya la sociedad de las personas morales o cualquier individuo que tiene su empresa, produce, tributa, vende o ofrece algún servicio. Ya derivado de esto tenemos el otro tema, punto 3. ¿Qué es la administración tributaria? La administración tributaria, como su nombre lo dice, y vamos a estipular primero qué es cada cosa. Administrar, como ya dijimos, es gestionar, controlar y que todo tenga un orden. ¿Y lo tributario qué es? Lo tributario ya hemos hablado que se encarga de lo que vienen siendo los impuestos. O sea, tributar es pagar como dice su nombre, un tributo, un impuesto, una aportación. De lo que se encarga esta administración es, por ejemplo, de la fiscalización, o sea, que es darle el valor fiscal a algo o del valor de impuesto a algo, vigilar y dar cumplimiento a las leyes tributarias. O sea, básicamente se encarga de cuidar que las leyes se lleguen a cuidar, de que se cumplan y de que se estén haciendo de la mejor manera posible. Es de lo que se encarga. Ya como
cuarta pregunta tenemos, ¿cuáles son las funciones de la administración tributaria? Ahorita ya decíamos más o menos qué era, de cuál era su origen y para qué surgía. Pero ahora sí, en sus funciones tenemos, por ejemplo, la recolección de los impuestos, que básicamente viene siendo como que lo principal, viene siendo su tarea principal. Y a su vez, ¿cómo hace que esto se cumpla? Esto es mediante sanciones y andando pues básicamente atrás de las personas o las empresas que tributan, ¿verdad? O sea, básicamente es la que se tiene que encargar de estar pues detrás de nosotros para poder que cumplamos con las obligaciones. Entonces, eso también ya se encarga de ver cuáles son los procesos fiscales que se van a realizar para poder pagar. Pues ya sabemos los procedimientos que se tienen que hacer, ver cómo se van a hacer pues tratar de dar seguimiento a todo. También ya es como que se tratan de ver las nuevas normativas que se van a aplicar para poder que haya cumplimiento. O pues bueno, en teoría tratar de beneficiar al ciudadano de una u otra manera, porque ya sabemos que pues, lo principal es la recolección del tributo. Pero como vemos, el principal objetivo es gestionar todo lo que es la cuestión tributaria. Ver cómo funciona, administrarla, tratar de que se aplique y todo ese tipo de cuestiones para que funcione más que todo. Lo tenemos como pregunta número 5. ¿Cuáles son los tipos de declaraciones que supervisa el SAT para su cumplimiento? Las declaraciones básicamente viene siendo que nosotros ya damos a conocer nuestro impuesto, nuestra obligación u otros datos informativos, porque no nada más es simplemente declaración de tal impuesto. Entonces, como principal y la básica tenemos la del ISR, que es la por la cual la declaración que todo el mundo se fija, la que todo el mundo conoce y a la que todo el mundo pues básicamente le tiene como más respeto. Se encarga de las mensuales, bimestrales y anuales, que en este caso pues ya depende de en qué régimen caiga cada persona o qué responsabilidad tenga. También está la declaración informativa múltiple, que es básicamente a quién le retuviste impuestos, básicamente en eso consiste, porque pues uno tiene que pasar la información. Está la declaración mensual del IVA, que el IVA también tenemos que reportarlo porque es un dinero que entra para nosotros, pero pues no es de nosotros y hay que reportarlo. Y está la DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que pues básicamente consiste en avisarle al SAT pues a quién le compramos y quién nos compró. Es básicamente como un segundo filtro para poder que todo esté pues más vigilado. Luego tenemos lo que viene siendo la clasificación de las declaraciones, ¿ok? Tenemos primero ¿cómo se llama? Las normales. Las normales en teoría son las que está todo bien, está todo correcto, no hubo ningún problema, se presentaron en tiempo y forma. Luego tenemos las complementarias. Estas no se puede decir que estén mal, porque una complementaria es una forma de como corregir algo que hubo, por ejemplo, algún error, te diste cuenta y haz de cuenta que ya dices, bueno, pagué de menos y voy a hacer una complementaria para terminar de pagar pues lo que corresponde. Entonces, hasta ahí está todo bien. Luego tenemos la extemporánea. La extemporánea quiere decir, como su nombre lo dice, que está fuera de tiempo. Esta sí es un poco grave porque nos puede generar un poquito bueno, depende, problemas. Este, pero eso lo voy a hablar ahorita en una pregunta posterior. Y luego tenemos la de corrección fiscal. Esto también suele ser un poquito más seria porque por lo regular nace a raíz de alguna auditoría, por ejemplo, o alguna visita domiciliaria, que quiere decir que te van a investigar y van a ver más o menos qué pasó ahí. Entonces ya tú tienes que básicamente cambiar o reportar porque el SAT se dio cuenta y te tiene que hacer una corrección fiscal. De eso trata. Y luego tenemos cuántos tipos de declaraciones existen. Tienen relación con la pregunta anterior, porque pues van de la mano. Tenemos las comunes o ordinarias, que pues es igual como la normal. Haz de cuenta que esa declaración deja en claro que se pagó algo, el impuesto y en tiempo informa, todo bien. Y están las rectificatorias que vienen a corregir, haz de cuenta, la anterior. Se puede decir que es como viene siendo como una complementaria. Haz de cuenta que hubo un error y no se determinó en su tiempo y lo que se busca es como corregirlo, ¿verdad? A forma de que todo esté de la mejor manera. De eso trata. Como octava pregunta tenemos ¿cuántos regímenes fiscales existen actualmente? Primeramente, nada más como dato. El régimen fiscal básicamente es
las obligaciones que llega a tener el individuo o llega a tener la persona moral. Básicamente es donde recae. Básicamente el régimen es el conjunto de normas o leyes que van a estipular la manera de tributación de la persona. Es como se va a ir manejando. ¿Ok? En la actualidad tenemos, para personas físicas tenemos 5 y para personas morales tenemos 2. Como primer régimen tenemos el de los asalariados para personas físicas, que son las personas que básicamente, como su nombre lo dice, están bajo un sueldo. Entonces son las personas que el patrón ya les retiene su impuesto y se les paga. Y se paga. O sea, básicamente son los que están en una empresa laborando para alguien. Luego tenemos los de actividad profesional, que son aquellos que tienen su nombre dice, una profesión. Ya, o sea, el que está trabajando de manera individual. Puede ser un herrero, puede ser un mecánico, puede ser un contador, pero es aquella persona que ya se encarga de hacer actividades profesionales aparte, o sea, no necesariamente tiene un patrón que lo siga. Puede estar en asalariados también, pero aquí estamos hablando de un solo régimen. Estamos el de arrendamiento, que es el que viene pues rentando bienes inmuebles, o sea, puede ser un terreno, una casa, pues es el que se encarga de la renta. Está la actividad empresarial, que es aquel que tiene un negocio, es la persona física que tiene un negocio. Entonces ya puede caer aquí en cualquier categoría, ¿verdad? O sea, por lo regular es comercio o cualquier otro tipo de cuestión. Está el de incorporación fiscal. Incorporación fiscal es un régimen, se puede decir que menor, es de las personas que como que no tienen una actividad que genere tanto, bueno, se supone. Entonces, este da como que ciertas facilidades de que no tributes completamente, o sea, te va dando que ciertos beneficios. Luego ya el otro año lo que yo explicaba que va a ser cambiado. Va a haber un nuevo régimen que va a ser el de confianza, pero el de confianza ya es un poquito, se puede decir que entre comillas más fácil para que todos los contribuyentes, o sea, o sea, para que la gente se anime a ser contribuyente. Pero no me voy a meter mucho en ese, porque es hasta el otro año. En cuanto a las personas morales, tenemos el régimen general, que básicamente es pues, de todas las actividades que se encargan. Y está el de personas morales con fines no lucrativos, que por lo regular podemos decir que son aquellas sociedades cooperativas o cualquiera, ¿verdad? Personas que se unen para poder tener un fin en específico que no ocasiona. O sea, se supone que es para ayudar, no para generar tanto dinero. O sea, sí genera, pero nada más lo necesario para poder hacer su función. Como pregunta número 9 está, ¿qué herramienta se utiliza para la presentación de declaraciones? El SAT tiene varias opciones, o sea, para que se haga una declaración tiene que surgir de varias cosas, ¿no? O sea, la declaración tiene que tener varias fuentes. El SAT tiene, por ejemplo, para la factura electrónica, que es pues, lo más indispensable. Está el buzón tributario para el registro de la contabilidad electrónica. Está el servicio para las declaraciones y pagos, que es aquí donde viene lo importante, ¿no? O sea, es la parte fundamental. Está para la declaración anual de las personas morales y está lo que viene siendo la DIOT también. Son como que los servicios principales que el SAT ofrece. Aunque por lo regular los contadores llegan a usar mejor softwares individuales porque son más prácticos y los cálculos pueden ser más exactos. A veces el SAT como que puede tener un margen de error. Uno puede introducir datos, pero como quiera más vale usar los propios programas, ¿no? O sea, y los propios cálculos que uno usa. Ahora, como décima pregunta, es ¿qué pasa si no presento mis declaraciones? Aquí es un poquito variado. ¿Por qué? Porque puede ser la primera vez, o puede ser la segunda, o te pudieron ya haber hablado. Entonces aquí ya depende de cómo esté la situación. En dado caso que no la presentes, o sea, que se te pasó y te diste cuenta, el SAT te mandó un requerimiento, ya sabes que las declaraciones se te pasó, entonces en ese caso tú tienes que pagar con recargos y actualizaciones, porque como bien sabemos, los INPC se van actualizando y o sea, los índices de precio del consumidor. Entonces hay que pagar el impuesto pues actualizado, ¿verdad? En dado caso de que no estés pagando, o sea, de que el SAT ya te haya hecho varios requerimientos y todo, ya nos vamos a casos más extremos de que puede haber multas, sanciones y todo bien sabemos que las multas no son muy baratas, o sea, depende, bueno, también depende de la falta, pero depende, o sea, en gran medida qué falta hayas tenido. Es como, por ejemplo, si no presentas la DIOT, pues la multa está un poquito elevada, siento que mucha gente ve la DIOT como algo que no es indispensable. Entonces ya depende mucho de cómo se ve ahí el asunto. Como pregunta número 11 tenemos, ¿cómo saber cuáles son las declaraciones que uno tiene que presentar? En teoría,
uno al momento de inscribirse en el SAT ya debería de saber qué son las declaraciones que debe presentar y cuándo. Pero en dado caso de que no, o sea, de que, bueno, perdí el hilo, hay un apartado o ahí en el SAT que puedes ingresar básicamente como a tu perfil, por así decirlo, que te revela una hoja que dice constancia de situación fiscal. En la constancia de situación fiscal vienen básicamente todos tus datos, o sea, viene o sea, tu dirección, por ejemplo, viene tu nombre, viene tu giro, vienen varias cosas. Entonces, en la parte de mero abajo viene cuáles son las declaraciones que tú debes de hacer. Y te dice también básicamente hasta qué día, ¿no? Entonces, ya ahí básicamente entras y checas qué declaración debes de hacer y ya con eso ya te sacas de dudas. Tenemos la pregunta número 12, ¿cuál es la fecha máxima para las declaraciones? Este, lo más popular es decir, es el día 17 de cada mes posterior a la fecha, o sea, el cierre. Es, por ejemplo, vas a declarar octubre y lo puedes declarar hasta el día 17 de noviembre, ¿verdad? El SAT te da una facilidad por ahí. Dependiendo de tu último dígito del RFC, entonces haz de cuenta, por ejemplo, acaba en uno o en 2, entonces haz de cuenta que a partir del 17 te da un día hábil más. 3 y 4 2 días hábiles, 5 y 6 3 días, o sea, se va así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ya es como que una facilidad que te da el SAT a forma de poder tributar, ¿verdad? Y también las declaraciones, pues ya depende cómo el SAT lo establezca, pero hay una fecha, por ejemplo, para las declaraciones anuales. Por lo regular, vienen siendo en marzo y en abril para personas morales y físicas respectivamente. Llevaba ese tipo de orden, pero por lo regular llega a ser en esas fechas. Entonces, ya el SAT como que ya estipula más o menos cuándo quiere que se hagan las declaraciones. Pero, o sea, lo normal es, como mencioné, a más tardar el 17 de cada mes, más aparte la prórroga que te dan por lo que yo mencionaba del RFC. Luego, como pregunta 13 está, ¿qué información necesito para presentar las declaraciones? Obviamente necesitas tener la información. O sea, obviamente tú ya tienes que tener lo que vas a declarar. O sea, eso es punto clave. Pero ahora, vámonos a lo que el SAT te exige, por así decirlo. Ya cuando supongamos que ya vas a entrar a la plataforma y vas a empezar. Está lo que viene siendo el sistema de declaración automática, que es donde ya tú rectificas tus datos y viene. Ocupas tu RFC y tu CURP, o sea, al ser persona física, ¿verdad? Tu CURP. Y el RFC. El RFC es indispensable porque pues es la clave con la que uno se identifica, ¿verdad? Uno ocupa lo que viene siendo la firma electrónica o la FIEL, pues para poder ingresar, ¿verdad? El número de cuenta bancario, que es pues con el que vas a pagar, ¿no? Entonces de ahí haz de cuenta que de ahí va a salir el dinero. Y está lo que viene siendo la cuenta clave estandarizada del banco. Esos vienen siendo los datos principales para poder hacer las declaraciones, para poder presentarlas y pues para poder pagarlas, ¿verdad? Ya casi para finalizar tenemos la pregunta número 14. Se refiere a qué son las deducciones y qué papel juegan en las declaraciones. Una deducción se puede considerar como una forma de ayuda hacia el contribuyente. ¿A qué me refiero con ayuda? Nosotros obtenemos una utilidad y sobre esa utilidad a nosotros nos cobran un impuesto, ¿verdad? Ya sea ISR u otro impuesto que esté por ahí. Lo que hace la deducción es ayudarnos a disminuir el monto que vamos a terminar pagando del impuesto, de dicho impuesto. Entonces, básicamente la deducción es un rebaje, es un apoyo. Juegan un rol importante en las declaraciones porque, como ya lo mencioné, nos ayuda a bajar de una manera, bueno, ya sea mínima o considerable, el monto que tenemos que pagar. Eh, se puede lograr que el impuesto baje de una manera muy grande o hay veces que a lo mejor no. Ya es cuestión de cómo cada contribuyente se mueve, porque cada contribuyente se mueve a su manera. Lo que sí puedo decir es que el gobierno pone reglas muy específicas para poder hacer la deducción. O sea, sí tiene como que sus puntitos allí que hay que checar. Porque malamente muchos contribuyentes ven y dicen, bueno, es que yo quiero deducir tal cosa, o sea, quiero deducir esta ropa, quiero deducir este viaje, quiero deducir tal cosa.
pero no se piensa en realidad cómo están las cosas y de que el gobierno tiene puntitos muy especiales para cada cosa. Que es donde ya va a entrar la otra pregunta, que qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para poder realizar una deducción, ¿ok? Hay varios puntos que vuelvo a lo mismo, el gobierno es muy estricto. Está uno que es básico, por ejemplo, que tiene que estar facturado para poder que se considere, porque la factura pues es una forma de básicamente avisar que compraste algo. Mucha gente malamente dice, quiero deducir un ticket, pero pues esto no es válido porque pues no es válido, o sea, no es un comprobante fiscal. Hay otros requisitos, por ejemplo, de que no rebase los 2,000 pesos pagado con efectivo, o sea, que tiene que ser con algún otro documento, o por ejemplo un cheque, o ser con transferencia, ser con tarjeta de crédito, débito. Hay excepciones, vuelvo a lo mismo. Está, por ejemplo, para los combustibles, de que Está, por ejemplo, para los combustibles que aunque compres 1 peso o 2 pesos, tiene que ser pagado con otro medio diferente al efectivo. Entonces, hay varias cosas. Otro de los factores es que sea indispensable para el negocio. Porque vuelvo a lo mismo que metí ahorita que explicaba que eran las deducciones. Mucha gente quiere meter otras cosas que no hay necesidad, o sea, que no se puede. Entonces es como que no es indispensable para que tú puedas realizar tu actividad. Y ahí es donde muchas veces hay los problemas de que no pudo deducirse. Entonces el chiste es que lo que se quiera deducir tiene que ser indispensable para el negocio. Y otra cosa, que debe de estar también efectivamente pagado. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no tengas como que ya no tengas como que un adeudo. O sea, haz de cuenta, no de que hice una factura en parcialidades y esa ya la puedo meter a deducir. No, tienes que esté completamente pagado. Ahí va a haber otras excepciones. Por ejemplo, las depreciaciones, es un ejemplo. Es algo que ya pagaste, pero es algo que tú no puedes mandar directamente a gasto porque es con el uso. Bueno, haz de cuenta que ya hay otras especificaciones ahí que tienes que considerar como porcentajes y otro tipo de cuestiones. Y hasta aquí sería todo lo que abarcó los temas de la unidad 2. Muchas gracias por ver el video y por la atención.